La historia nos dice que el 3 de octubre, como siempre en octubre, las buenas cosas de la humanidad, de 1947, en Paso del Rey sale el prototipo de un avión, el Boyero. Un avión que se fabricaba que se fabricó en los talleres de los hermanos Petrolini. Una historia totalmente desconocida para la gran mayoría, creo, de los habitantes no solo de Paso del Rey, sino de los pueblos cercanos al lugar. Y como siempre, algunas personas se dedican a investigar estas cosas y estos casos. Y con nosotros hoy justamente dos de esas personas están para contarnos de esta maravillosa historia, Juan Carlos y Carmelo de Apromac, que también después al finalizar les vamos a decir que nos cuenten un poco de cómo es esa institución. Pero bueno, nos gustaría que primero agradecerles que hayan venido. Realmente para nosotros es un placer que estén acá, y pedirles que se presenten y que, bueno, luego empezaremos a preguntarles sobre esa maravilla de la industria argentina que se llamó El Boyero, y que miren cómo estuvimos averiguando. Por lo que tenemos entendido, es el tercer avión en unidades que se fabricaron en Argentina. O sea que no solamente fue un simple avión, sino que se fabricaron muchísimas unidades. No sé quién de los dos quiere empezar. Bueno, Juan Carlos. Primero, muy buenas tardes a todos los presentes y a los oyentes. Juan Carlos Venturi me llamo, soy integrante de Apromac y le agradecemos la invitación a la radio muy gentilmente. Sí, esta es una historia, digamos, la familia Petrolini empezó en 1943, creo, 42, con la fábrica que se dedicaba antes a hacer, digamos, vestimenta para pilotos de aviación, y también hacían todo lo que tenía que ver con las capotas de los autos, o sea, todo lo que era en tela, el trabajo en tela. Y después, digamos, ganan una licitación para construir el avión El Boyero, que era, digamos, parte del plan quinquenal llevado a cabo por la presidencia de Perón en esa época. Lo que pasó es que en el medio, digamos, estaba la Segunda Guerra Mundial, y la empresa que había ganado esa licitación no pudo empezar a fabricar el avión porque tanto los motores como toda la parte del fuselaje, todo lo que era metálico, venía del exterior, y con el tema de la guerra estaba cerrado prácticamente la importación acá, ¿no es cierto? Entonces se atrasó el tema de la construcción del avión, y una vez finalizada la guerra y a partir de 1948 ya se empezó a construir en serie el avión, y por eso se llegaron a construir 128 aviones en la planta Paso del Rey. Bueno, le cedo a mi compañero acá. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carmelo Iani y soy integrante también de la Asociación Protectora del Medio Ambiente Cultural, APROMAC. Hace 27 años que estamos involucrados en esto, en la historia y en la cultura y en el medio ambiente de Paso del Rey. Bueno, Carmelo, Juan Carlos, ¿cómo dan ustedes con esta historia, o ya la conocían de hace mucho y se pusieron a investigar ahora? Bueno, en el 2002, en un aniversario de la ciudad de Paso del Rey, para nosotros sigue siendo un pueblo, ¿no? Nosotros, obteniendo un archivo histórico del profesor Juan Carlos Campo, historiador, escritor de prácticamente de 3, 4 libros de la zona de Moreno, pero inclusive de Paso del Rey. Apuntes
para su historia. Ahí nosotros hacíamos una revista en la cual poníamos siempre los aniversarios que hacíamos cada 15 de diciembre. Estaba involucrado una parte de la historia en varias hojas, ¿no? Y en una de ellas teníamos la historia del boyero, en el cual se le puso el título a este espacio, a esta parte de esta cartilla que hacíamos para que la gente conozca. En el 2002, en el aniversario 60 y pico, creo que era, 64, 65 aniversario de Paso del Rey, le pusimos Cuando las mujeres soñaban volar. ¿Por qué esto? Porque prácticamente había como 70 personas que trabajaban entre hombres y mujeres, y casi la mayoría eran mujeres, que se dedicaban a la chapistería, a la soldadura autógena, al entretelado, digamos, que tenían el avión, una tela, bueno, como todo se dijo, venía todo del exterior, ¿no? Inclusive de Perú, la hilandería. Se usaba un motor que quizá en lo técnico no es lo que ahondamos nosotros, sino que un lugar como Paso del Rey, a raíz de esta fábrica, como comentaba mi compañero, que hacían paracaídas, lo vieron como que paralelamente tenía algo que ver con la aviación, y le dieron esa licitación para que se construyeran estos aviones, ¿no? A raíz de eso, nosotros también investigamos cómo pasó esto, qué era lo que había en el lugar, dónde se probaban los aviones, cómo se fabricaban de repente esta gente que no tenía noción de cómo fabricar un avión, porque era todo muy también artesanal, que fue lo que ayudó, porque había mucha práctica, digamos, del hombre puesto no en maquinaria sino en las manos, porque esto se hacía prácticamente todo a mano. Lo único que llegaba eran los caños, los tornillos, los cables, pero el motor y la tela, pero había que armarlo todo. Y supimos por vecinos que ahí anteriormente había un hotel de turismo, allá por el 38, 39, 40. ¿Cerca de la fábrica? En la misma fábrica, que medía 4.000 metros cuadrados en aquel entonces. Hoy no sé, porque se convirtió después en lo que es la curtiembre de Paso del Rey, que después, bueno, se fue sucediendo que otros inversores... Fue cambiando de rubro. Sí, fue cambiando de rubro. Todavía vive Cacho Cibot, que fue el que en el año 57 retomó como fábrica industrial, pero sobre la industria del cuero, ¿no? Anteriormente terminó esto en el año... creo que 52, en el 52, en 1952 se cerró por falta de cómo la connotación que tenía el país, y a raíz de no poder comprar los materiales, que casi todos venían, como el motor Continental, venían de Estados Unidos, ¿no? En esta importación. No sé si querían... ¿Cómo se vincula, porque usted está hablando del año 50 y pico, y digamos, en los recuerdos del barrio, digamos, todas las pruebas que eran de aviación en el Club de Aviadores Albatros, sí, digamos, los tengo más presentes en el año 60. Bueno, le explico esto, ¿no? Nosotros, en una parte de la investigación, se hizo también en el Museo Nacional de Aeronáutica, que persiste todavía un avión ahí, de Morón. El historiador, porque como hay un director, hay una comisión, y el Estado tiene la influencia de este aeródromo, digamos, de lo que fue Morón y de lo que es, en lo que data, constata que los aviones y la puesta a punto, que era lo que a mí me llamaba la atención, por eso fuimos a estos vuelos sin motor, que era Albatro, que es de 1938, creo que se fundó por una asociación que venía de otro lado, no sé si de Morón mismo, y se establecieron en ese lugar de la ruta 200, creo, y la calle, sí, Albatro, entre... Perdón, sí, como para aclarar un poco, estamos hablando de lo que conocemos los que somos del lugar como lo que era el campo de Giva, el Club de Planeadores, sí, Albatro, que está al fondo de la ruta, claro, 200, ¿no?
Ahí se probaban los aviones que se fabricaban en Claro, Paso del Rey. obvio. Supongo que lo llevarían en un carretón, en un camión. Bueno, nosotros no creímos mucho en el autor de esta edición de un documental que se hizo y está expuesto en YouTube, de que salían por por una puerta, por una persiana y lo llevaban. Y como el libro de Juan Carlos Ocampo, el historiador, casualmente dice que se iba a construir una pista para hacerlos corretear por ahí y volar, la puesta a punto la ponían en Albatros. Eso lo dice en los libros, digamos, en la bitácora que tienen en Morón, y de ahí salían directamente a la venta a los aeródromos que estaban en la zona alrededor. Y lo que quería constatar y diferenciar también de todo esto, o comparar, ¿no?, si se dice así, es que la mayoría de los pilotos, no vimos ningún piloto vestido de masculino, todos eran femeninos. O sea, las mujeres, por eso en aquel momento le pusimos cuando las mujeres soñaban volar, ¿no? Porque todo el casco que se fabricaba ahí, bueno, los anteojos, la antiparra, y todo lo salía de esa fábrica de Petrolini, que aún así él tenía como un corredor, como una calle que llegaba desde, estamos hablando casi a 8 cuadras de la ruta 7 del centro de Paso del Rey, a casi el barrio Zapiola, donde él tenía su casa, que la obtuvo allá por por lo menos en 1920 y pico, él obtuvo ese lugar que, bueno, lo confunden con un castillo porque es muy parecido a un castillo donde también se editaron algunas películas. Y de ahí él se iba por ese monte, y eso bucólico, ¿no?, que comprendía toda, en aquel momento, en aquellos años, hacia la fábrica. Y perdóname, yo estoy medio hincha hoy. Sí. No, porque me interesa saber si pudieron averiguar el motivo, pues estamos hablando de los años 40-50, de que tantas mujeres trabajaran en una fábrica industrial, y aparte tan específica, metalúrgica, cuando recién ahora más o menos se da. A ver, está muy relacionado el tema de que trabajaban mujeres con, digamos, políticamente en esa época, a través de Eva Perón, digamos, era como que se fomentaba el trabajo de las mujeres en las fábricas. Entonces, la misma fábrica montó una escuela dentro de la fábrica donde les enseñaban a los futuros operarios, a las mujeres y a los varones, el trabajo que tenían que hacer dentro de la fábrica. Pero volviendo a tu pregunta, estaba relacionado con, digamos, la política de inclusión de la mujer en puestos de operarios en la fábrica. Consulta, bueno, a cualquiera de los dos, si quieren comentarnos brevemente cómo surge la idea. Esto, bueno, la asociación tiene 27 años, ¿no? Aproximadamente. Calculo que tendrá un proceso histórico, ¿no?, de los motivos, los objetivos que surge la asociación. Si quieren contarnos brevemente. Bueno, esto, digamos, yo, digamos, soy relativamente nuevo en la organización, pero está muy relacionado con vecinos y con, digamos, comerciantes de Paso del Rey, que hace 27 años atrás empezaron a plantear, digamos, objetivos que estaban relacionados con la cultura de Paso del Rey, muy rico, porque en Paso del Rey vivieron muchos actores, muchos artistas plásticos. Paso del Rey era como que era el lugar donde ellos podían llevar a cabo sus ideas, y, digamos, como era un lugar tranquilo, muy poco habitado, y vivían, digamos, como recluidos ahí, y dejaban volar su capacidad creativa y cultural, ¿no? Entonces, digo que estaba relacionado con esto, digamos, fundamentalmente, y con la protección del medio ambiente, porque Paso del Rey también
el tema del río Reconquista, que cruza todo el pueblo, digamos, de alguna manera era un motor en ese momento del Paso del Rey, digamos, y ya se empezó a ver la contaminación del río por la presencia de los frigoríficos que estaban en la orilla del río y demás. Entonces, estos vecinos, estos comerciantes empezaron a trabajar en esos aspectos. Carmelo, que hace más tiempo que está en la organización, les puede a lo mejor poner alguna frutillita al postre. Sí, este era un jugular, digamos, para las personas que venían a ver. Uno ve fotografía del río y bueno, la verdad que no lo asimila con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Pero el río Reconquista nosotros le decimos que es la columna vertebral de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestra cultura, la fauna, la flora. El río le dio nombre a Paso del Rey, por tener una vinculación hispana, ¿no?, de la corona de España, allá por el año 1586, en la segunda fundación de Buenos Aires, 1580, o sea, hay una relación muy estricta con el agua. Nosotros, cuando empezamos a indagar, porque nosotros creíamos que estaba todo descubierto, como que había un hueco cultural. Nosotros empezamos a trabajar en los objetivos son 7 objetivos, y sobre todo la parte histórica ha dado mucho que hablar, porque hemos investigado, y bueno, como esta perla que es el boyero, que se llevó a cabo por manos de la zona, que vivían ahí, mujeres y hombres que han logrado la industria nacional, digamos, en aquel momento, ¿no? Y mirando, como decía, fotografías que no asimilan al río, nosotros creemos que la gente, como decía mi compañero, era un arte, digamos, para aquel que tuviera un pincel, ¿no?, poder dibujar la zona, ¿no?, el Palomar, el viejo molino harinero, el puente del ferrocarril de Sudamérica. El puente del ferrocarril, perdón, Raquel, Sí. que es el primer puente ferroviario que cruza un río en toda Sudamérica. Exactamente. Y casi no tiene historia. Sí. ¿Y qué persiste digamos, de la construcción de estos aviones? ¿Hay algo que persiste? ¿Algo en carácter de museo? ¿Hay algo que uno pudiera decir, bueno, vamos a invitar a ver, a conocer? Nosotros, si bien podemos ver un boyero, que todavía hoy en el aire existen volando algunos, quizá pueda haber parte de maquinaria, pero ahí, después en el año 52, supongamos en el 57, cuando se hace la curtiembre, en ese lapso del 52 al 57, también se fabricaron la parte de vulcanización de ruedas, de goma, que no tenemos bien todavía preciso a qué se dedicaba, pero ahí persiste una pileta olímpica, digamos, que era del hotel de turismo, que la usaron para la dosificación de los productos del cuero, porque ahí mismo el agua en un determinado momento de la pileta, para demostrar que estaba limpia, había peces, había tortugas, y todo eso que asimilaba, digamos, con la fauna del lugar, con lo que tenía que ver el río, ¿no? Pero en sí, nosotros miramos la investigación, o sea, uno se quiere poner en ese tiempo, en esa forma, en ese lugar, de cómo toda esta gente podía fabricar un avión, ¿no? Que estos 128, 129 aviones que salieron en el año 46, del 47 que se empezó la licitación, se presentaron 8 en Aeroparque, acá en Buenos Aires, en presencia de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, del cual Eva Duarte de Perón es la madrina de esta fábrica, digamos, de esta presentación del plan quinquenal, en cual incluía estos aviones, ¿no? ¿Tendrá que ver con las políticas de inclusión? Seguramente nosotros investigamos, inclusive me tocó ver Eva Perón en Paso del Rey, en el Riglo, con la embajada
del embajador español con ella en el Riglos, no me puedo acordar la fecha, pero por el 40 y pico fue, en una persona que tenía una indigencia, digamos, necesidades, por la calle Sáenz Peña, la calle Chacabuco, no recuerdo bien, con un acompañante, Eva Perón, en un vehículo, supuestamente por el chofer, fueron a atender a esta necesidad, digamos, de esta casa. En particular nos llamó la atención. Y otra vez vino, que no recuerdo cuándo, pero se ve también en lo que es la leyenda. En Paso del Rey, el río atrajo socialmente, económicamente y turísticamente. Esto lo indagamos y acoplamos todo lo que tenía que ver con la economía, con la parte social de la gente que iba a pescar, el turismo que venían de capital y todo lo demás. Asociamos como es que tenía todo que ver con todo, ¿no? Porque la parte económica del río eran los molinos harineros y se encontraban por los años 1860, para determinar una fecha, 3 molinos harineros, el de Cascallares, el de Podestá, Luis Podestá, cerca a las 5 kilómetros de Puente Marque, el otro que está en el centro de Paso Rey, que es molino harinero, era el más importante de la industria de aquel momento, la parte turística, o sea, le dio vida a esto como si fuera el Tigre hoy. Esto es... ¿Qué pasos tienen pensados próximamente para fortalecer esta actividad que ustedes llevan adelante? Y nosotros siempre la fortalecemos, porque gracias a Dios hay gente que, bueno, hoy nos toca tener a jóvenes, porque es difícil a veces en una asociación que es sin fines de lucro, hace 27 años se sostiene solamente por socios que creen en lo que estamos haciendo por el bien de una sociedad que se merece dar o plasmar todo esto que estamos contando, ¿no? ¿Cuántos socios tiene la asociación? En este momento tiene 50. Ha llegado a tener lo máximo que tuvo hace muchos años atrás, 88, porque queremos dar a conocer esto. El socio paga, pero no recibe nada a cambio. Recibe lo que estamos contando. Bastante. Nosotros tenemos el archivo histórico de Juan Carlos Campos, el historiador, la memoria, sí, la memoria, digamos lo que escribimos, lo que queda. Hay, por supuesto que una organización tiene libros contables, tiene un libro de acta, pero tiene una memoria también que se transcribe, y mucho más hoy porque, como le comenté alguna vez que me encontré con Marcelo, hay un profesor de historia de 29 años, hay un licenciado en museología que trabaja en el Bartolomé Mitre, en el Museo Bartolomé Mitre de Capital, que tiene 31 años, hay un chico de 40 años que es comunicador social, y así se van sumando. Lo que pasa es que cuesta mucho hacer una base en el cual pueda tener una pasión para transmitir y para poder volcar toda esta historia, el medio ambiente, lo que tuvo que ver con los recreos, con los nombres de los recreos que había a orilla del mar, tenían nombre de producto de la fauna o la flora, qué sé yo. Paso del Rey se caracterizó en una época por tener nombre de pájaros. Todos esos nombres de pájaros y campestres están en Parque Leluar. Si hoy van a Parque Leluar van a ver todos estos nombres. Y también se caracterizó, digamos, por las inundaciones. Las inundaciones solidarizó muchos vínculos entre las personas, ¿no? Carmelo o Juan Carlos, y si alguien quiere colaborar o se quiere acercar a Promac, ¿cómo puede hacer? Y nosotros tenemos, bueno, las redes sociales, mucha gente se comunica o por teléfono o por el Messenger de Apromac. Apromac, la página es Apromac Paso del Rey, y la nomenclatura, digamos así, del Instagram es Apromac Paso del Rey, o sea, PDR. Perfecto. .pdr. Hay un email también que es apromac.ong@hotmail.com. Hay un teléfono que es 11 58 49 20 80. Hay otro más que no recuerdo. ¿Podés repetirlo? Sí, Carmelo? 11 58 49 20 80. Bueno, igual esto queda grabado, así que al pie lo vamos a poner todos
los datos como para si alguien quiere acercarse o colaborar o aportar datos, se puedan comunicar con ustedes. Bueno, la verdad que da para hablar 5 días seguidos, porque aparte tocaste temas, mirá, la industria argentina y tocaste el tema del río, 2 cosas que el sistema se encargó muy bien de destruir, pero al máximo, ¿no? Pero bueno, eso es para hablarlo largo y tendido. No sé si les queda, Juan Carlos, algo más por decir, Carmelo, y ya... No, de mi parte agradecerles el espacio. Por supuesto, el río es lo que nos identifica a los pasos realenses. Lo hemos disfrutado y lo hemos sufrido también. Paso del Rey estuvo bajo el agua, barrios que recuerdo mi abuela, 2 metros de agua en la casa. Era muy chico yo en esa época, pero todos los barrios cercanos al río totalmente bajo el agua. Costó mucho recuperar a todas esas familias lo poco que tenían, pero bueno, la naturaleza es así. Igual, digamos, estamos trabajando en algo que tiene que ver con el río Reconquista desde la asociación, así que calculo que el año que viene quizás podamos hacer algún evento que tenga que ver con la historia del río. Ahora estamos abocados a la construcción de la sede de la asociación y, digamos, todos los esfuerzos están volcados con ese objetivo. Así que agradecerles nuevamente el espacio y esperamos vernos nuevamente en alguna actividad que APROMAC lleve a cabo y ustedes puedan participar o concurrir a la misma. O ayudarlos a difundir también. Todo lo que ustedes necesiten nos cuentan a través de Marcelo o de los contactos que ustedes tienen para que nuestra población conozca esto tan maravilloso que tiene que ver con defender la cultura y con defender la memoria, ¿no? Sí, lo que quería acotar nada más es que, bueno, hay mucha tela para cortar, ¿no? En base a la historia de Paso del Rey, es que nosotros ayudamos también de alguna manera a los estudiantes que vienen a hacer trabajos prácticos, tesis, pasantías, y la verdad que eso fue un asombro para nosotros por la experiencia nada más, no porque yo trabajo como autodidacta, pero hoy en día hay profesionales, la verdad que estamos orgullosos de estos jóvenes, ¿no? Que nos pueden llevar más rápido y más práctico a buen puerto. Bueno, eso, Carmelo, responde un poco a lo que vos decías, que lo que pagan los socios no tiene ninguna devolución. Sí. Mira, el hecho de que vayan estudiantes de las universidades y de los institutos terciarios a APROMAC, que quizás es una entidad no muy conocida, ya significa muchísimo más que una cuota social. Bueno, ahora vamos a... No tienen sede todavía fija. Pero le podemos dar una dirección comercial. Dale, decila. Alcorta 710, entre Luján y Letieri, con doble T. Perfecto, a la vuelta del José Hernández de Paso del Rey. Exactamente. Cuando quieran escribir la historia, acuérdense que yo fui estudiante de esa escuela. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y Cantabel y el señor Primate a disposición de APROMAC. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.